Hoy vamos a hablar de pragmatismo y constructivismo, dos enfoques fundamentales en la pedagogía moderna, que definitivamente siguen existiendo en las aulas y en los mecanismos de enseñanza y aprendizaje que aplicamos en este momento en la Argentina. Ambas corrientes filosóficas y psicológicas proponen que el conocimiento se construye de manera activa y, en esencia, lo que nos va a plantear de Way, Piaget y Vygotsky es que precisamente el entorno facilita el desarrollo cognitivo en tanto que éste le permite la interacción y complementa la acción, tanto por un punto de vista operativo y funcional como por un punto de vista cognitivo e introspectivo. Así que bueno, vamos a avanzar y vamos a ver qué nos han dicho y qué nos traen estos tres autores que hoy día se trabajan tanto en los proyectos pedagógicos, tanto de aula como de institución. En principio vamos a hablar de cada uno de estos autores y vamos a comenzar con Dewey, planteándonos que para Dewey el pragmatismo, el aprendizaje es un proceso activo basado en la experiencia. La escuela será un reflejo o debería ser un reflejo de la vida social y el aprendizaje debería estar organizado y basado en proyectos de resolución de problemas cotidianos. Para Dewey, la idea es que la escuela pueda formar parte de una especie de laboratorio social en el cual quienes están en ella se desarrollen a pasos para integrar una sociedad como ciudadanos. Este enfoque de ciudadanía asociado a la escuela tiene grandes impactos en lo que es la educación de las personas y tiene además fundamentos en el enfoque democrático de la enseñanza. De Boy es uno de los primeros que plantean la administración de valores democráticos dentro de ese proceso, donde a bien vamos, nos damos cuenta que plantea cómo el enseñante, cómo la persona que está allí dando la capacitación y formando, debe facilitar el ejercicio de la libertad, la responsabilidad y las acciones que movilizan la vida cotidiana. Fíjense que la escuela entonces no solamente es un lugar para incorporar información, sino que también es un espacio para la vida cotidiana, para un buen ejercicio de la ciudadanía y a su vez un laboratorio para poder experimentar los elementos que van a existir después y van a ser necesarios para una vida adulta responsable. Por su parte, Piaget, que lo veremos acá de una manera muy corta para todo lo que ha influido este autor, nos va a hablar del constructivismo cognitivo, y aquí estamos hablando de una relación entre las ideas, lo que tiene internamente el individuo. Nos va a hablar Piaget de que existen unas etapas del desarrollo cognitivo, las cuales son la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y posteriormente las operaciones formales. Cada una en ciclos de vida asociados a la edad del niño o la niña. Esto va a ser fundamental para la clasificación de las diferentes aulas y los diferentes niveles educativos. La idea es que a través de una enseñanza organizada por etapas se pueda facilitar el uso preestablecido que ya tiene la psique de los procesos de asimilación y acomodación, en el cual, bueno, los procesos de asimilación consisten en incorporar ideas sin modificar las estructuras existentes y los procesos de acomodación involucran la incorporación de ideas que modifican el esquema preestablecido, el esquema mental. Lo interesante de esto es que va a plantear de manera muy eficiente y de manera muy específica la necesidad de adaptar la enseñanza a las etapas del desarrollo cognitivo de cada uno de los individuos. Esto
va a obligar a que la enseñanza sea un espacio para el fomento de la exploración y el descubrimiento. Es decir, el aula de clase ya no es un espacio solamente para presentar cosas, sino que además es una especie de lugar para experimentar, para conectarse con la realidad y para promover el cambio en los sistemas cognitivos, ¿sí? En las ideas que va teniendo cada uno de ellos. Esto es fundamental para la organización de las diferentes etapas y de los diferentes grados en los cuales nosotros hoy día vemos a los estudiantes y a las estudiantes en las diferentes escuelas. El doctor Lev Vygotsky, doctor ruso, bueno, hoy sería de Bielorrusia, nos va a hablar desde la psicología, desde la interacción y desde la dialéctica social, nos va a hablar de lo que él llama zona de desarrollo próximo, para explicarnos el aprendizaje mediante la interacción social y el apoyo de otros. Para Vygotsky solamente existe una relación entre el espacio y el sujeto a la hora de aprender, sino que también existe una interacción con las demás personas, y esa interacción con las demás personas, no solamente la maestra o su familiar, genera procesos de enseñanza asistida y que a su vez, de una u otra forma, la escuela tiene que ser un espacio para eso, para la enseñanza asistida y la colaboración entre los estudiantes. Es decir, yo aprendo en relación con mis iguales, aprendo en relación con los que me rodean, son, por así decirlo, los mayores, y aprendo en la interacción con mi sociedad como tal. Pero fíjense cómo este autor va a plantear que el entorno educativo debería facilitar el aprendizaje colaborativo, es decir, ya no es un individuo experimentando, incorporando información, sino que también es una persona que colabora con sus similares, con sus iguales, con sus grupos de pares, para poder avanzar también colaborativamente. Esto, por supuesto, asistido por los maestros y maestras, y esto, por supuesto, siempre dentro de una línea en la cual el maestro es más un mediador de este proceso, es decir, un facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que, por supuesto, obliga a un posicionamiento diferente. Veamos entonces ahora cómo Dewey nos va a plantear entonces este aprendizaje que se basa en la experiencia y la resolución de problemas. Piaget nos va a hablar del desarrollo cognitivo que atraviesa las diferentes etapas. Y Vygotsky nos va a hablar del aprendizaje que se construye a través de la interacción social. Fíjense que cuando uno los junta, se va a dar cuenta de qué es lo que hoy día en las dinámicas de las escuelas más tradicionales existe. Debería existir un espacio donde el individuo es sometido a experiencias, a experimentaciones, a prácticas en las cuales se da el proceso de cuestionamiento de los esquemas mentales que ya existían, que ese proceso de proyecto también debería estar vinculado fuertemente con lo que va a ser la vida de este individuo como un elemento preliminar a lo que serían sus roles sociales y su función ciudadana, y por su parte, que este proceso de experimentación debe estar acompañado por los iguales, donde el maestro es un mediador. Fíjense cómo en toda esa estructura se complementa, si bien cada uno es un fragmento de una visión distinta. El resultado final debería ser un proceso en el cual el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, donde el estudiante es un actor fundamental que de manera colaborativa, junto con sus compañeros, construye, elabora y reflexiona conocimiento, y donde el docente es un mediador, un elemento activo y promueve la catalización y la reflexión que le permite al estudiante aprender. A nivel educativo, de manera más concreta, les voy a decir que cada uno aporta metodología de la educación
en el aula. Y vamos a ver cómo las ideas de Bay terminan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se adapta al desarrollo cognitivo desde el punto de vista del aprendizaje basado en proyectos. El enfoque de Piaget habla de la enseñanza adaptada al desarrollo cognitivo, es decir, por estratos cognitivos en cada una de las operaciones. Y por su parte, Vygotsky nos va a incluir la metodología de aprendizaje colaborativo y enseñanza asistida, con este rol del que ya hemos hablado, donde el maestro es un mediador. Fíjense cómo cada uno da elementos y estos modelos que están centrados en el estudiante como un sujeto activo van a lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje se haga con alta relevancia social, con un nivel de pragmatismo interesante, muy apropiado, y a su vez que considere las características propias del nivel en que se encuentra el estudiante. Normalmente esto es la propuesta pedagógica de cada aula y si bien es algo que está claro a nivel teórico, sabemos los que estamos en el área educativa, los que estamos en el área que no siempre se da, a veces por un ambiente que nos facilita la experiencia, por asuntos relacionados con la propia docencia, es decir, con los maestros y las maestras, o por la objetivación del proceso, es decir, lo van cristalizando de tal modo que no se comprende la razón de una actividad, sino que se desarrolla la actividad como parte de un complemento de calendario, es decir, como un programa que se debe ejecutar. Si el docente, si la maestra o el maestro no están conscientes de cuál es la verdadera relevancia de lo que se está haciendo, cuál es el impacto posterior que va a tener, un proceso de enseñanza, por ejemplo, de la matemática, puede llegar a ser una actividad tediosa, inadecuada y poco relevante para el estudiante. Esto trae consigo el rechazo al proceso de enseñanza-aprendizaje, el ataque de aburrimiento que ya conocemos y el posterior abandono o desdén sobre la educación, con lo cual, bueno, estamos impactando, diría de verdad, en el ejercicio propio de la ciudadanía, el ejercicio de lo que somos más adelante en nuestra vida. Va a ser fundamental este eje de integración de lo social, lo individual y lo cognitivo, ¿sí? Para que las personas podamos desarrollarnos como personas. A modo de conclusión, les podemos decir bueno, que el pragmatismo y el constructivismo han transformado la educación moderna. El desarrollo cognitivo y la interacción social son hoy día claves fundamentales en el aprendizaje y esto es fundamental. Los maestros deben, no pueden, deben facilitar experiencias activas y colaborar con los estudiantes, a los cuales deben también asumir como individuos activos en el proceso, con las capacidades particulares según el desarrollo, de incorporar información y de transformar su propia existencia, su propia vida. Bueno, hemos terminado, acá les doy la referencia y seguimos en las próximas clases.